Hola hermanos, muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de hoy compartir un poquito de su palabra. Damos gracias a Dios por cada uno de los que se han dado cita para hoy tener este tiempo devocional. Y pues antes que otra cosa vamos a hacer una oración para iniciar, pidiendo que sea Dios el que dirija esta plática y que sobre todo sea de bendición para nuestras vidas. Oramos así. Dios, te damos gracias en esta tarde por la bendición que nos das de estar reunidos, Señor, no físicamente a través de la tecnología, pero estamos reunidos. Y te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se dieron cita a esta hora para tener este tiempo devocional. Yo te pido que seas tú con cada uno de ellos, que esta palabra o esta enseñanza que hemos de escuchar, Dios, sea de bendición, sea para confirmar. Tal vez algunos ya lo saben, Dios, pero es importante estar recordando cada día lo que tú nos has dejado. Te damos gracias, Señor, toma este tiempo y que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestros corazones en esta tarde. En tu nombre, Jesús, amén. Hermanos, hoy traigo un tema muy especial y antes de iniciar con él quisiera platicarles acerca de, no sé si ustedes, o bueno, mis hermanos que ya son un poco más grandes de edad se van a acordar de esta película. Es una película muy conocida, la interpreta o la protagoniza la India María. Esta película es más o menos del año de 1976 por ahí. Los jóvenes seguramente no sabrán de lo que les hablo, pero mis hermanos que ya somos un poquito más grandecitos nos hemos de acordar muy bien. Esta película trata de una polémica o una situación que vive la India María. Pasa que ella trabaja con una persona de mucho dinero y entonces la persona muere. La persona se llama, se puede decir, la jefa de la India María se llama la señora Clarita. Ella tiene de mascota a una perrita. ¿Qué pasa con ella? Bueno, entonces ella muere y entonces la deja a esta perrita como heredera de todos sus bienes. Obviamente los familiares que están alrededor de ella pues hacen todo con tal de agradar a la perrita y estar gustosas con ella para que pues ellas a su tiempo puedan ser los administradores de esa herencia, pero pues se desata la historia y pues yo quiero centrarme en lo que en realidad es una herencia. Ustedes saben que para que una persona muera tiene que dejar un testamento. Y entonces nos vamos a ir a Hebreos 9, capítulo 16 y capítulo 17, que dice así: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Es increíble cómo Dios desde el tiempo desde hace tiempo nos deja disposiciones que hasta el día de hoy se siguen cumpliendo. Tan es así que nosotros tenemos en nuestra ley un apartado en nuestro Código Civil que nos habla precisamente de lo que son los testamentos. Y el testamento dice que en el libro 3 de las sucesiones, artículo 1276 del Código Civil para nuestro estado de Hidalgo, dice que el testamento es un acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Es decir, la persona con su plena facultad tiene la voluntad de dejar la herencia a ciertas personas. Le voy a hablar un poquito más o menos cómo funcionan los testamentos y cómo se desarrolla. Usted seguramente en estos días ha estado muy cerca de personas que dicen… no es necesario un testamento, todavía no me voy a morir, pudieran decir, no hace falta, pero ¿qué hay más allá detrás de la muerte de una persona?
ahorita en nuestra actualidad estamos viendo tiempos en que las muertes de las personas son mucho más cercanas a nosotras. Y entonces cuando tú le hablas a una persona de un testamento, ella te puede decir, o las personas de edad avanzada te pueden decir, pero es que no me voy a morir mañana. Pero ahorita que estamos viendo este tiempo de pandemia, este tiempo donde la muerte está un poco más cerca de nosotros, de nuestros familiares, pues nos obliga, o hasta cierto punto a algunos los obliga a pensar qué va a pasar después de su muerte. Quiero hablarle de 4 etapas que constituyen el juicio sucesorio testamentario. Hay un juicio sucesorio intestamentario. Ese en otra ocasión me gustaría compartirlo con ustedes, pero en esta ocasión solo vamos a hablar de lo que habla un testamento. ¿Cómo es el proceso para hacerlo y qué sucede después de que usted ya lo hizo? Bueno, usted va ante una notaría, solicita los servicios de una notaría y le dice, quiero hacer un testamento. En esa notaría le van a dar costos, le van a dar tiempos, le van a dar todos aquellos requisitos que usted necesita para hacer ese testamento. Lo que usted va a plasmar ahí, como la ley lo dice, es su mera voluntad. Es lo que usted le va a dejar a sus hijos, lo que usted le va a dejar a nietos, lo que usted le va a dejar, incluso como en la película que le mencionaba, una tercera persona que tal vez no tiene ningún parentesco con usted, pero que por gratitud, por amistad, usted decide dejarle algo correspondiendo a tal atención. Entonces va a la notaría, le dice, tengo tantos bienes, a fulano le dejo tanto, a sutano le dejo tanto, usted va acompañada con 2 testigos o acompañado, y entonces ellos firman, dando a entender al notario que es su plena voluntad y que no está obligado a nada, que usted lo está dando porque usted así lo quiere. Entonces, una vez que ya lo redacta el notario, le da a usted un duplicado y el original se queda en el Archivo General de Notarías, que va a ser usado cuando de usted ya haya muerto. Entonces, ¿qué pasa? Después de la muerte, usted tiene que ir ante el juzgado a tramitar ese juicio sucesorio testamentario. Y entonces los que ya sus familiares quedaron después de su muerte, van ante la autoridad y dicen, mi mamá, mi papá murió y tenemos este testamento. Entonces la primera etapa de este juicio se llama de la sucesión y dice que se presenta el testamento ante el juez, se cita a los herederos a una junta para designar al albacea. Si este fue nombrado en el mismo testamento, él puede tomar desde este momento el cargo. Si no es así, en esa misma junta de herederos, todos se ponen de acuerdo y nombran a una persona como como albacea, perdón. Entonces, a esta persona dice, acepto o no. Si en caso de que no acepte, entonces ahora entre los hermanos se ponen de acuerdo y nombran a uno, porque también puede ser que él no quiera aceptarlo. Usted le es muy familiar la palabra albacea, y entonces el albacea es la que hace y realiza todo lo que es la administración y rendición de cuentas en caso de que haya una herencia pues muy grande. Normalmente aquí en nuestro municipio pues hablamos de herencias muy pequeñas, una casa, terrenos. En las ciudades muy grandes en las que sí la gente cuenta con economía, pudiésemos hablar de empresas, de muchas más cosas, pero por el municipio en el que vivimos pues normalmente hablamos de propiedades. La segunda etapa es de inventario. En esta, el albacea presentará el inventario y el avalúo de los bienes que forman la herencia. Usted le dice al juez, le dice, mira, mi mamá tuvo una casa, tuvo 2 terrenos, tiene 3 milpas, y entonces se empieza a enumerar cada una de las propiedades que su padre o su madre tuvo en vida.
Entonces, ahora en ese mismo momento se le otorga un valor aproximado de cuánto pudiese costar o cuánto actualmente pudiese valer esa propiedad. Y entonces nos vamos a la etapa de administración. Esta etapa de administración es la que realiza el albacea, como le comentaba, y es entonces donde en esta administración él dice, vamos a ganar tanto, nos tocaría de tanto y la utilidad o la pérdida sería tanto. El albacea informa a todos los herederos de cuánto se gasta, qué se invierte y qué no. Aquí es más cuestión de administración. Por eso la misma etapa lo dice, de administración. La cuarta etapa es la de partición. Dice, el albacea entrega los bienes determinados a un heredero que el testador haya dispuesto en el testamento, garantizando la proporción que les corresponde, junto con ello las cargas y gastos de la herencia, es decir, los mismos gastos de adjudicación. En esta etapa es como la etapa final. El albacea determina, él realmente se queda con la responsabilidad de respetar que las personas herederas hayan recibido o que se adjudiquen la parte que les corresponde. Es decir, si a mi hermana mayor, mi mamá o mi papá dispone que se queda con la casa ubicada en Matamoros 49, Colonia Los Hernández, entonces el albacea tiene que verificar que esa casa se entregue y se adjudique de manera directa a mi hermana mayor. Ahora, entonces, ella se encargará, hasta ahí queda su función, no más. Ella nada más dice, yo te reparto lo que te corresponde, los gastos que se susciten después de esa adjudicación ya es asunto de la persona que lo adquiere. Entonces usted se da cuenta cómo desde bíblicamente Dios nos enseña que sin la muerte, que el testamento no es válido entre la persona vive. Usted ha escuchado también que se habla de herencias en vida. A través de la Biblia Dios nos enseña que las herencias en vida no proceden. Es necesario que la persona muera para que usted pueda hacerse dueño de lo que le corresponde. Obviamente es la voluntad de la persona que ha muerto, el que usted tenga o no algo, es su voluntad. No está obligado a dársela, pero es su voluntad de ello. Entonces, como le decía, ahora si usted se da cuenta, en estos testamentos civiles solamente estamos hablando de adquirir, solo recibo. Nadie está detrás de mí para ver si realmente cuidé el bien que me dejó mi mamá o la propiedad que me dejó mi papá. Nadie está detrás de mí. Yo ya después de que me adjudico el bien, yo ya sé qué voy a hacer con él. Ya nadie está para vigilarme, para fiscalizarme, para pedirme cuentas. Ya es mío. Yo ya sé qué haré con él. Si lo vendo, lo regalo o nos pasaría como lo que hizo el hijo pródigo, ¿no? Se fue, gastó y entonces se terminó lo que su padre con tanto amor le había reservado para cuando él muriera. Y bueno, entonces regresamos a Hebreos 9, que nos vuelve a decir lo mismo. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. ¿Por qué el testamento con la muerte se confirma? Pues no es válido entre tanto que el testador vive. Nos damos cuenta que hablar de testamentos civiles se quedan muy cortos al hablar de un testamento que Dios te deja. Ahora, hablándolo bíblicamente, nosotros para que adjudiquemos, para que seamos herederos, para que seamos, como lo dice su palabra, herederos en el reino, pues es necesario y tuvo que ser necesario que Jesús muriera. Usted puede imaginarse la angustia, usted puede imaginarse el descontento cada que Jesús le decía a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, así como lo dice Juan 16:7,
Jesús le decía, es necesario que yo me vaya. Y usted puede imaginarse la cara de tristeza que ponían cada uno de los discípulos cada que escuchaban, es necesario que me vaya. Y Jesús se lo repetía y se lo repetía y les decía, a donde yo voy, todavía no es tiempo de que ustedes se vayan. A donde yo me voy, todavía no pueden ir. Y entonces los discípulos hasta a veces entraban en confusión porque decían, pues ¿a dónde se va a ir? Y entonces Jesús, a lo largo de estos 3 años de ministerio, a los 3 años de que los tuvo con él, de que los capacitó, de que los instruyó, entonces ellos, conforme iba pasando el tiempo, empezaban a entender, a comprender que Jesús realmente se iba a ir, que los iba a abandonar. Así como lo dice Isaías, que anuncia su muerte, así como el mismo Jesús que anunciaba que lo iban a traicionar, así Jesús les decía, me voy a ir, me voy a ir. Y entonces usted se da cuenta, hermano, cómo desde este tiempo ya Jesús decía, los preparaba, los ponía sobre aviso de que él ya se iba a ir. A diferencia de la materia civil o de los testamentos que platicamos, pues la persona no está realmente al 100% de cuándo se va a ir, pero prepara las cosas para cuando él ya no esté. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nuestra herencia civilmente la adquirimos una vez que la persona muere. Con Jesús, nuestra herencia la adquirimos desde el momento en que usted le acepta como su Salvador, desde el momento en que se encuentra cara a cara con Dios. Dios ya lo llama desde ese momento su hijo. Dios desde ese momento le regala un regalo, que es la salvación. Y entonces, como le decía, usted puede imaginarse cómo es la cara de tristeza de los discípulos. Y entonces Jesús les dice, es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo tenga que irme. Y le estaba desde ese momento prometiendo quién iba a llegar con posterioridad, no a suplir la figura de Jesús, sino iba a complementar lo que Jesús les había enseñado. Ahora, Jesús muere. ¿Qué pasa detrás de esa muerte? Deja un legado y deja un ejemplo. Nosotros hemos visto y hemos aprendido que Jesús ha sido nuestro ejemplo. No solamente de fe, también ha sido ejemplo de humildad cuando le lavó los pies a sus discípulos. También ha sido un ejemplo de obediencia. Dice la Biblia que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. También fue ejemplo de amor, fue ejemplo de misericordia y de muchos milagros que el Nuevo Testamento registra. De todos los eventos en los que Jesús participó, siempre fue notoria la humildad, el amor, la misericordia, la fidelidad, la humildad. Y entonces también en nuestra iglesia, hermanos, en nuestra iglesia, Dios también ha dejado hombres y mujeres de ejemplo, hombres y mujeres que han dejado un legado de fe, un legado de perseverancia, un legado que cuando oran, dices, híjole, increíble la fe con la que oran, increíble la forma en la que predican, increíble la manera en la que se ve reflejado el poder de Dios en sus vidas. Y también nos ha dejado pues un testamento de acción. Como les decía, el testamento civil se limita solamente a que recibas tu herencia, nada más. En que tú te enriquezcas, en que si tenías una casa, pues con el testamento que te dejaron o con el testamento que te dejó tu papá y tu mamá, pues ahora ya pudieses tener 2. Pero Jesús nos deja un testamento de acción. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando estaba con sus discípulos, los discípulos no tenían ninguna necesidad de nada. Hasta cuando andaban con él, sus discípulos no tenían necesidad de orar, o sí lo acompañaban a la oración, pero se dormían. No tenían necesidad de comida porque sabía que Jesús los alimentaba. Si se enfermaba, Jesús los sanaba. Y entonces la acción comienza cuando precisamente Jesús muere.
Les digo, detrás de la tristeza, detrás de la angustia, detrás de ¿y ahora qué vamos a hacer? La incertidumbre de para dónde vamos, aun cuando Jesús les dijo, vayan a Jerusalén, quédense en Jerusalén. Y entonces, y les decía, y después van a salir. Y entonces ellos seguían ahí reunidos, y la acción no empezaba. Pero después la acción comienza cuando empiezan a ser perseguidos, cuando son llenos del Espíritu Santo. Ahí es cuando empiezan a necesitar la presencia de Jesús y empiezan a necesitar a Jesús que los sacaba de sus problemas, el que los escuchaba, a Jesús, el que les resolvía, si usted quiere la vida, le resolvía todo. Y entonces la acción comienza en ese momento. La acción empieza porque entonces son perseguidos, porque entonces Pedro empieza a dar sus discursos, porque entonces ellos empiezan a ver que Jesús, el que sanaba, ahora actuaba en ellos, y ellos también eran partícipes de la sanidad, de los milagros, de la predicación. Y entonces es cuando los discípulos dicen, no hay más que hacer que entrar en acción de lo que Jesús ya nos había preparado, de lo que Jesús ya nos había capacitado. Y entonces esa acción sigue hasta nuestros días, hermano. Esa acción nos alcanza hasta ahora. Nosotros en estos tiempos en los que hemos platicado mucho, en lo que nos han predicado mucho, son tiempos de necesidad, son tiempos de angustia para mucha gente, son tiempos de incertidumbre para mucha gente. Y entonces Dios y Jesús nos dice, es el tiempo de entrar en acción. Realmente somos luz, como lo dice Mateo 5. Realmente eres la sal, esa sal que preserva la paz, esa sal que preserva la confianza, que preserva la tranquilidad en medio de tanto caos, en medio de tanta confusión. Jesús nos está llamando a este tiempo para entrar en acción. Es el tiempo en el que tenemos que estar anunciando, ser la luz que la gente necesita para este tiempo. Les decía, es tiempo en el que decíamos, no, pues se mueren lejos en otros países, pero aún en nuestro municipio ha llegado ese tiempo. Las personas están pues muriendo y son cada vez más cercanas. Oímos de nuestros vecinos, de una tía, un tío, en fin, hermanos, ese tiempo pues nos ha alcanzado. Y entonces esa acción que tenían los discípulos de ese tiempo cuando Jesús se fue, es la acción que debemos de tener en este tiempo. Es la misma acción, es el mismo actuar, contar lo que el Señor ha hecho, contar de los milagros, contar de el plan de salvación que Jesús nos ha encomendado a predicar, a ser discípulos, no a las naciones, porque las naciones también sí están siendo predicadas a través de la tecnología, pero podríamos empezar por nuestro municipio, por nuestros vecinos, por nuestros familiares, por nuestros amigos cercanos que están a nuestro alrededor, y poder decirle en este tiempo de angustia, en este tiempo de sufrimiento, en este tiempo de tristeza, Jesús es el único que te puede ayudar. Y pues bueno, también resaltar la figura del Espíritu Santo, que Jesús precisamente cuando se va a sus discípulos, no los deja solos. Nos dice Juan 14:16, dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús desde ese momento estaba anunciando que no nos iba a dejar solos, que no los iba a abandonar, y que no nos iba a abandonar a nosotros en este tiempo. Juan 14:26 también nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que
yo os he dicho. Es decir, todo lo que aprendiste, todo lo que oíste de Jesús, todo lo que has aprendido en la iglesia, el Espíritu Santo nos los está recordando a diario. Juan 15:26 también nos dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El mismo Espíritu Santo te dice: Jesús te enseñó esto, Jesús te recuerda esto, Jesús, y todo el tiempo el Espíritu Santo nos está diciendo: Jesús, 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 así como los discípulos. Yo me quiero imaginar el Espíritu Santo en los discípulos diciéndole: acuérdate cuando estabas con Jesús, acuérdate cuando te enseñó esto, acuérdate cuando salieron de esta situación. Y ahí estaba Jesús recordándoles a través del Espíritu Santo. Así está con nosotros, hermanos, así está con nosotros a diario, recordándonos lo que ya aprendimos, lo que ya escuchamos, lo que ya vimos. Esos milagros que ya también vimos, también nos los sigue recordando a diario. Y quiero terminar con esto diciéndoles, hermanos, que ese testamento que Jesús le dejó a sus discípulos es el mismo testamento que hoy tenemos. Lo que va a determinar del testamento de los discípulos a nuestro Nuevo Testamento es: ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer después de haber ya conocido a Jesús, de haber ya escuchado, de haber ya aprendido de Él? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar en lo que es en la no acción, o vamos a accionar para establecer y predicar su palabra en nuestro municipio, en nuestros amigos, para establecer su reino en esta tierra? Y pues quiero terminar con una oración y dando gracias que esta palabra que usted ha escuchado y tal vez ya la ha escuchado anteriormente, pues quede grabada en su corazón. Vamos a dar gracias en esta tarde. Gracias, Señor, te damos en esta tarde porque cada día nos retas, cada día nos confrontas y nos haces salir de nuestra comodidad, nos haces salir de nuestra zona de confort, Señor, para llevar, para anunciar esas buenas nuevas, ese evangelio que hemos aprendido a través de este Nuevo Testamento que tú nos has dejado. Nos has dejado una gran comisión, nos has dejado una gran tarea, Señor. Despierta en nosotros el día a día, predicar el día a día, dar ejemplo de ser esa luz, de ser esa sal que tú necesitas. Es necesario que se levante nuestra voz para predicar, Señor, lo que nosotros ya hemos aprendido. Te damos gracias en esta tarde. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y queda con ellos allá desde sus hogares. Yo te pido que la bendición tuya quede con cada uno de ellos. En tu nombre, Jesús, te doy gracias. Amén.